Colosenses vamos a compartir, ¿no? ¿Por qué Colosenses puedo compartirle? Muchas veces quiero compartir los milagros de Elías, del profeta Elías, el profeta Eliseo, lo que ocurrió con varios profetas que hicieron señales y prodigios. Pero quiero llevarlo a entender qué significa la salvación, la deidad de Cristo, Jesús de Nazaret. ¿Por qué se humanó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El Cristo viviente. Entonces, después de Filipenses, justamente. está Colosenses. Gracias, esposa, por ayudarnos. En estos 2026 ha ocurrido mucha noticia en el exterior, países donde tomaron al presidente de Venezuela y Dios levanta hombres, Dios coloca reyes, quita reyes. Y él mismo se encargó de levantar a Nabucodonosor en el tiempo que se estaban portando mal los israelitas. Increíblemente lo que hace Dios. Dios mismo levantó al presidente de Estados Unidos para pisarle la serpiente al enemigo muchas veces. Claro, entonces Dios hace todas las cosas, porque Él está en medio también en el medio, Él manda todo, Él es dueño, Él es el creador. Vamos a hablar un tema un poquito voy a tocar. ¿Colosenses cuánto? Colosenses 1, Colosenses, lo que pillaron, lo que encontraron. Hay cosas que muchas veces quiero hablar un poquito porque muchos testigos de Jehová se meten por todos lados, en el campo, invasión del campo en la ciudad, ya no quieren estar mucho, me parece que no quieren estar, pero en el campo están invadiendo lo que la iglesia debería hacer y ellos lo están haciendo, van dos en dos, por todos lados se están metiendo, es increíble. Día semana andan siempre. Sí, día semana también, no solamente día sábado. En la ciudad, en el campo. En el sábado, sí, el campo están invadiendo por todos lados. Entonces, la iglesia, mire, nuestro obispo en la asamblea le dio una iglesia, pero nuestro obispo, el Raúl, él a los 18 años con su esposa salió, pero hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fuego de Dios, asambleísta, ahí a donde se mueve el Espíritu, a donde se sanan los enfermos, donde llegan enfermos, se van caminando sin muletas o sin silla de ruedas. Él se convirtió al Señor y trabajó por la asamblea de Dios fuertemente, y el fuego y él lleno del Espíritu Santo, con la gloria, lleno de gloria de Dios. Por eso la iglesia en Estados Unidos, en Brasil, son asamblea de Dios, lleno de fuego. No es como asambleísta que yo veo por aquí, da pena. Pero ellos eran llenos de fuego de Dios. Solamente le decía, llegaba, vaya a ver una joven ahí, mañana va a estar de pie usted, y se levantaba. Increíble, ¿eh? Lo que Dios hace con uno cuando está dispuesto. Por eso los jóvenes deberían estar aquí llenos del Espíritu Santo, jóvenes trabajando en la iglesia, ¿eh? Jóvenes así, mucha que me gusta tener 20 años otra vez, 20 años todavía, hacer la voluntad del Señor, amén. Pero joven como Caleb, quiero ser como Caleb, amén. Vamos con la ayuda del Señor. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo vamos a leer el 13 mejor en adelante, ¿ya? El 13. Aleluya. Dice así en el 1:13, Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla. ¿Quién nos libró de la potestad de la tiniebla?
Cristo, Jesús de Nazaret, y trasladado al reino de su Hijo amado. Hijo, amado Hijo, de su amado Hijo. ¿En quién tenemos redención? ¿En qué tenemos redención? Por su sangre el perdón de pecados. Aleluya. Y el 15 dice, Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en el cielo, oh, qué tremendo las que hay en el cielo, y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, con ese, sean dominios, sean principados, todos esos demonios chiquititos que hacen, molestan, que el mismo Satanás fue creado por él. Sean potestades, poderes de las tinieblas, todo creado por medio de él y para él. Todo fue creado para él. Ninguna cosa de lo que vemos invisible, visible, lo que no podemos ver fue creado para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Amén. Vamos a orar un momento. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Amén. Te honramos en esta mañana, Señor. Sí, Señor. Amén. Oh, Dios mío, eres bienvenido, Espíritu de Dios. Amén. Oh, el Espíritu Santo y fuego está en este lugar. Sí, Señor. A través de tu palabra plasmado, Señor. Amén. Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Él es el consolador, Padre. Amén. Oh, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, contra todas las tinieblas, Señor. Amén. Contra todas potestades de las tinieblas, como dice tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, oh, Señor, nos dejamos sin defecto. Amén. Oh, sin poder, toda tiniebla, Señor. Disipa toda tiniebla, Padre amado, en el nombre de Jesús en esta ciudad. Sí, Oh, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Señor, levántate y sean esparcidos tus enemigos, Señor. Amén. Oh, como dice el Salmo, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Amén. Y puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo esta palabra. Al leerlo nos motiva, ¿cierto? Tiene que haber en la iglesia motivación. Motivación. Invitar a nuestros amigos, comadre, compadre, amigo anterior desde juventud, desde la niñez, amigo, estoy asistiendo a la congregación, vamos a alabar a Dios, vamos a cantarle al Señor, allá cantamos con ganas y escuchamos la palabra de Dios. El motivo de esta epístola o carta fue la aparición de falsa enseñanza que amenazaba el futuro espiritual de la iglesia en Colosas. Por eso se escribió esta cartita. Está claro. Éprafas se llamaba el encargado dirigente de la iglesia de Colosas. Por Colosenses se llama esta carta. Claro. Visitaba a Pablo para informarle en las cárceles. Pablo estaba en la cárcel, obviamente. Él pasó en la cárcel, en la prisión. Pablo escribió, mire, para combatir esta peligro religiosidad que muchas veces estamos cayendo, muchas veces nosotros, enseñanza falsa. Colosa estaba
siendo suplantado por la posición central. Y estaban negando la supremacía de Cristo. Estaban reemplazando por otra filosofía. Por tantas cosas que la iglesia, cuando empieza a menguar, que empieza a desviarse de la palabra de Dios, que dejan la oración, dejan la comunión entre hermanos, entonces dejamos de ayunar muchas veces. Entonces viene el enemigo, coloca falsa enseñanza dentro de la iglesia. Amén. Sí. Estaban negándola. Estaban negando en la creación, revelación. La redención en la iglesia. Lo que nunca la iglesia puede negar, la redención, la cruz de Cristo que se tiene que predicar dentro de la iglesia, como Cristo restaura nuestra vida, como Cristo sana al enfermo, levanta al cautivo, que sana, que nos saca de la cautividad, que nos restaura, que nos da vida eterna, salvación eterna. Entonces la iglesia empieza a crecer, fortalecerse. Amén. Amén. Entonces, en todo lo que no era, Dios lo hace. Amén. Por eso escogió a los vil del mundo, a los menospreciados, para avergonzar a los fuertes, dicen, a los sabios. Aleluya, que el Señor nos bendiga en esta hora. Amén. A ver, metamos un poquito, leamos entonces en el 13. 13 dice así. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos rescató. Estábamos perdidos. Estábamos en Egipto, esclavizados. Confiábamos en los brazos de hombre. Ahí para que el hombre nos sostenga. Por eso la Biblia dice que en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación. Amén. En ningún otro debajo del cielo, ya sea en la atmósfera, ya sea en todo lo que se mueve en el cielo o en la tierra, donde hay debajo del cielo, donde se pueden mover las grandes organizaciones, grandes hombres sabios, prudentes que sean, no hay en ninguna otra salvación. No hay en la luna, no hay en la estrella. Abdías 4 dice, si se remontare como las águilas, si buscare tu salvación, si se remontare en las estrellas, allá colocara su nido, un nido, allá protección, un edificio, su casa, no sé qué, allá colocara oro para salvar, ahí hiciera una mansión. Dice, de allí que me derribaré, dice Jehová, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en que podemos ser salvos. Él nos libra de las tinieblas. Dice que el cual nos ha librado de la potestad, de la poder. Potestad significa poder. De las tinieblas. Estábamos en las tinieblas. Por eso estábamos ciegos, perdidos. Por eso el hombre está en la droga, en el alcohol, está en la prostitución, está en el homosexualismo, está en la mentira, el engaño, el error, está metido en todo lo que dice. Hay mujeriego, completamente se cree el macho, el 7 macho, el hombre busca allá, acá, se refugia en eso asunto. Por la pornografía, está todo eso principado potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el amado Hijo? Hijos, diría, Hijo, Jesucristo.
Amén. ¿En quién tenemos redención? ¿En quién tenemos redención? Redención, redes. Él toma las redes y nos alcanza y nos saca de ahí. ¿En cuál tenemos redención? Por su sangre. Por su sangre. La sangre de Abel clama por la venganza. Y aquí la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo. Amén. De toda maldad. Si hemos practicado satanismo, Cristo tiene poder a través de su sangre preciosa. Amén. Si alguno adoraba idolatría, Cristo tiene poder para limpiarlo. Si alguno hacía pacto satánico, Cristo tiene poder para limpiarlo. Si en alguna persona hizo una maldad, fue asesino, violador, Cristo tiene poder. A través de su sangre preciosa derramada en aquella cruz, esa sangre sigue tibia, preciosa sangre de Cristo, que nos ha lavado y nos ha sacado de la garra del enemigo. Amén. Amén. El perdón de pecado. ¿Y quién será el Cristo? Podemos saber aquí. ¿Quién será Cristo? Cristo ha existido para siempre. Cristo no nació en Israel. Cristo no nació en este mundo. Cristo no nació en algún lugar. Cristo es eterno. Él, aquí vamos a ver, Cristo, nadie lo hizo. A ver, leamos entonces el 15, ¿ya? 15, veamos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa Dios invisible? La imagen Dios invisible, que el Cristo vivió eternamente. Él es el creador. Él es el formador. Pero Cristo nació en Belén. No, pero Cristo nació en Belén. No, Jesús nació en Belén de Judea. María vino el Espíritu. Por eso nosotros cantamos esa linda canción. Y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te envolverá. Y vendrá sobre ti. Vino el Espíritu de Dios. Todos sabemos que Jesús no nació de un espermio humano. Todos los hombres nacieron. Así que nadie puede venir y decir: yo soy el primero, yo soy el mejor, yo soy el que soy. No puede decir jamás esa persona. Pero él tiene un alto cargo, sí, pero lo respetamos, sí. Él es intendente de la empresa, superintendente. Él es el máximo de todos los presidentes de Sudamérica. Él es el que la lleva, el mero, como dicen algunos. Él es el más famoso. Él es el cuando se para. Pero sí, nació en una relación sexual. Imagínense, nació de espermio humano. Pero Jesús no nació en espermio humano. Vino el Espíritu de Dios, vino Dios mismo. Depositó en el lóbulo de María. Amén. María no era madre de Dios, no era madre de Cristo, la madre de Jesús. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret nosotros echamos fuera todo, en el nombre de Jesucristo, como decían los apóstoles. El mismo Cristo formó a María dentro del vientre. El mismo Cristo preparó a María para que depositara su confianza en ella. Él mismo lo protegió, él mismo, y vino el poder del Altísimo. Jesús
400 años de silencio, hubo 400 años de silencio, que nunca hubo profeta. Estaban siendo perseguidos los judíos por todos lados, porque ellos tenían una esperanza y no llegaban. Y no nacía ni un profeta hasta que llegó Juan el Bautista. Proclamó que viene uno grande, que va a ser ese Cordero de Dios que salvará al mundo. Porque antes no hubo para que la escritura se cumpliese. Porque Cristo tenía que venir, Jesús tenía que nacer en el tiempo, no en el tiempo de lo que, porque pasaron la profecía, 740 años tenía que pasar cuando profetizó: una virgen dará su luz y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías 7:14 y en Isaías 9:6 dice que Dios nacerá un consejero admirable, Dios fuerte se llamará, príncipe de paz. Aleluya, nacerá. Porque Dios estaba preparando ya, el mismo Dios. Entonces, por eso que dicen, no, que Jesús fue creado. Cuando vemos aquí, dice que es la imagen de Dios invisible. La plenitud de la deidad del Padre estaba en forma corporal. Amén. Nació en forma corporal. A ver. Amén. Amén. Colosenses 2:7, mejor leámoslo. A ver, Colosenses 2:7. Aquí vamos a ver Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud, toda, no alguna cosa o la mitad, o una cuarta parte, tercera parte no. Dice, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Toda plenitud. Como estamos leyendo aquí, que el apóstol Pablo estaba muy preocupado de la iglesia. El creador de todas las cosas, aquí está hablando él. Él es la cabeza de la iglesia, la fuente de la salvación, la cual es suficiente para toda la raza humana. Estaba entrando en esta congregación contra humanista, enseñanza, filosofía hueca, que no estaban acorde de la palabra de Dios, negando a Cristo, que Cristo no era Dios, que los filósofos estaban metiéndose, contaminando la iglesia local de Colosa, lo que había formado el apóstol Pablo 3 años y 2 años estuvo fervientemente plantando iglesia en Éfeso, porque él arduamente trabajó. ¿Qué dijo? Con lloro, con llanto, porque él estaba preocupado tanto de la iglesia del Dios viviente, de la cual había comprado por su sangre preciosa. Es lo que nosotros no hacemos. Pero el apóstol Pablo estaba tan preocupado vamos a leer uno mejor, ese Colosenses 2:8, ¿ya? Lean a mi esposa, Colosenses 2:8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, Amén. conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén.
porque en él habita años. corporalmente. Humanista, filosofía hueca, estaban engañando al pueblo de Dios. Y él estaba muy preocupado. Y el profundito estaba diciendo, no, que Cristo no tiene validez. Y estaba, por eso dice en hebreo, dice que cualquiera que pisoteare la sangre de Cristo lo tiene por inmundo, ha negado la gracia de Dios, sino que no tiene, muchas veces no tiene perdón la gente que vuelve a su vómito. Por eso nosotros tenemos que tener la palabra de Dios siempre abierta, la palabra, escudriñando la escritura. En ella os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice que el Cristo viviente. Amén. Y en el nombre de Jesús, por eso en el nombre de Jesús se levanta los enfermos, se sana los enfermos. Amén. Y que Él tiene el control de todas las cosas que nosotros a lo mejor nosotros no podemos hacer, pero Él es Dios de lo imposible. Él es el creador, Él es el formador, Él es el que formó dentro del vientre antes que te formase. Él había formado a Jeremías desde niño para que Él profetizara. Él profetizara. Por eso le dijo Jeremías 51, 20, dijo, martillo me soy y arma de guerra. En ti derribaré naciones. En ti destruiré el reino. Arrancaré el reino, le dijo. Miren lo que está diciendo Jeremías. Le está diciendo el Señor. Porque yo soy el dueño de todas estas cosas. Digo, el gran yo soy. Cristo es el gran yo soy. Y algunos lo niegan que Jesús. Y mire, el que habita en forma corporal, que Cristo, Jesús, se llamó Jesús de Nazaret. Por eso Jesús de Nazaret nació en la Virgen María. ¿Ven? Virgen María porque Dios lo reservó. Dios, el mismo Cristo reservó a María. No tuvo relaciones y por eso no nació en un esperma humano, decimos nosotros, porque Él, mire lo que hizo Dios. No, José y María se casaron, ¿cierto? Pero no tuvo relaciones sexuales hasta que nació Jesús. Y ahí fue consumado, después de 40 días, fue consumado el matrimonio. Y ahí, como hijo legítimo, porque el hombre, por eso Jesús dice que fue perseguido el diablo sabía que nacería el Hijo de Dios, los perseguía, por eso mandó a matar a Herodes, usó a Herodes, el Satanás, el diablo, por eso él lo rescató de las tinieblas. Todos nosotros, y también estamos siendo perseguidos por un enemigo que se llama Satanás, y Cristo salió, el Hijo de Dios salió. Jesús y María y José se fueron a Egipto, a donde están las pirámides, a donde están todavía los faraones, a donde están ahora todavía, pero ahora hay un recuerdo que están las tumbas de los faraones en aquel tiempo. En aquel está, toda la tumba está como reservado porque siempre se guarda en la historia. Por eso conocer la historia es muy bueno la historia, es muy bueno conocer la historia. Y nosotros conocemos la historia que fue aquí. Y entonces Herodes mandó a matar a todos los niños, los bebés, todos los bebés. Y todos los bebés que nacen hombres, muerte, dijo él. Dio una sentencia, escribió ahí dio un dictamen y colocan un anillo. Ya, esto se va a anotar, ya, van a quedar registrados, muerte para los niños. Y el que firmó su timbre colocó el Herodes y los soldados mandan a matar al niño. Pero Jesús salió. Y por eso de vuelta llegó a Nazaret. Por eso le decimos nosotros, Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso Él caminó sobre las aguas. Vemos lo que hizo Jesús. Caminó, resucitó los muertos. El endemoniado gadareno fue libertado. 2000 demonios tenía y fue libertado en el nombre de Jesús de Nazaret.
¡Ay, Dios Altísimo! Decía, reconocían que era Dios. Pero el hombre no puede reconocer como Dios. Hasta los demonios tiemblan, dice que lo reconocen, los demonios tiemblan porque no ha llegado su sentencia. Los demonios decían, ¡ay, Dios Altísimo! Lo viene a atormentar antes de tiempo y todavía no llega la hora. Y le digo, ¡sal fuera! Le decía Cristo, Jesús de Nazaret. ¡Sal fuera! Y salía. Y la iglesia también tiene esa autoridad, ese poder. Porque en el nombre de Cristo, sal fuera. ¡Aleluya! Y esa autoridad se le dio por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Está obrando Dios o no? En la iglesia está operando. Por eso le creyeron los primeros que formaron la iglesia, le creyeron a Jesús. COSEDEIN, después pasamos a ser COSEDEIN, Comunidad Cristiana Educativa de Desarrollo Integral. Porque los pastores que formaron la congregación, que ellos a los 18 años en la Asamblea de Dios fueron formados, fue presidente del concilio y donde ellos dieron su vida, perdieron hijos y llenos del Espíritu Santo. Habían gente ellos predicando la palabra de Dios, lleno del poder de Dios y de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Amén. Aleluya, qué lindo esta palabra. Mire. Entonces el apóstol Pablo en Éfeso vio que él estaba entregado con toda la predicación. Todo. Entonces el problema es que muchas veces nosotros no hacemos la obra, por eso no avanzamos, no crecemos. Y nos vemos el resultado. Aleluya. 3 años en Éfeso, delante del apóstol Pablo, resucitando los muertos. El apóstol Pablo llevaban los paños y para que se sanara tal ropa. Esta chaqueta le traigo, mire, mi marido está enfermo y se sanaba. Ministerio de Pablo. Así era. El efecto tan poderoso, era tan largo alcance de todos los habitantes de Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor y se extendía la fama, alborotaba la ciudad por amor a Cristo. Amén. Entonces oyeron, Hechos, voy a leer un versículo ya, Hechos 19. Aleluya. Hechos 19. Rápido lo buscamos, Hechos 19:10, porque leemos la Biblia, tenemos que leer esta Biblia, pero masticarlo, comerlo, memorizarlo siempre, estar memorizando la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros nos defendemos. Amén. 10 dice así. Así continuó por espacio de 2 años en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, miren lo que hace un hombre cuando se dispone en la mano del Señor, en la mano de Dios disponerse. Por eso un joven cuando se dispone en la mano de Dios, Dios lo usa, Dios lo levanta, tiene que disponerse. Yo soy muy lector, leí tantos libros que misioneros se disponían en la mano del Señor y mucha gente se convertía en el Señor. Dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagro extraordinario por mano de Pablo. Imagínense. Y hacía Dios cuando se dispone con la mano del Señor. Nosotros vamos a creerle al Señor. Vamos a invitar a los vecinos. No queremos así nomás. Vamos a invitar a los vecinos, al compadre, al amigo, al forastero,
al que viene de otro país, todo, el evangelio todo, porque él no dejaba ninguno en Asia. Todo Asia era lleno de la palabra del Señor. Ya llegó la palabra en Coloso también. Habían colaboradores, fieles colaboradores, epafroditos, como le llamaban en otra carta. Entonces, la iglesia comienza a crecer. Amén. Buscar a Dios, mientras pueda ser hallado, mientras tanto que está cercano, porque después no lo vamos a poder hallar un día. Aleluya. La iglesia se tiene que conformarse en miembros, niños, llevar el evangelio allá, hacer reunión allá, hacer reunión allá. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Reunión allá en Éfeso, reunión allá en Colosa, reunión tal lugar, en Corintio, iba a Filipenses. ¡Ay, Dios mío! Dios poderoso de Israel. 2 años consecutivos para levantar la iglesia en Éfeso y predicando distinto a toda Asia. En una se estableció para dar mi boca voy a tener que ensayar, para establecerse en Éfeso, para levantar una iglesia que sea firme. Por eso enseñó él, no tenemos lucha con esta carne. No tenemos lucha con esta carne ni con la sangre, ni con la atmósfera, nada, ni con el hombre, amén, sino contra el principal. Entonces, dice la palabra del Señor, Cristo heredero supremo, amén. Éxodo 4:22, vamos a tocar un par de versículos más. Aleluya, Éxodo, a ver. Yo ya lo tengo, en mucho tiempo lo tengo ya porque Éxodo 4:22 dice así. Y dirá Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Primogénito se le llamaba aquí a lo que nacía. Por lo tanto, Jesús es el primogénito de los muertos. Él es el primero que se levantó entre los muertos. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cristo heredó todas las cosas porque Él es la herencia. Cristo heredero de la creación. Voy a tocar hebreo también, ¿eh? Hebreo. Aleluya, aleluya. Cristo, Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Hebreo cuánto? Hebreo 1. Versículo. Dios está hablando hoy día. Hebreo 1, 2. 1, 2 y 3 voy a leer. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, Dios habló a los padres de los profetas. Él habló por muchas maneras, diferentes formas. En estos postreros días, ahora, Dios nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Cristo, el heredero, Él nos va a llamar un día, Él va a tener un momento de cena, Él es dueño del universo, Él es el creador, Él es el formador, Él es el que nos sustenta. Así que confianza en Él. No podemos depositar con un chamancito por aquí, con los gitanitos que no le podemos pasar la mano a ellos. Nosotros no podemos ir a consultar a los brujos, no podemos ir a consultar al chamán que sople con un cigarrito ahí, no a la machi, amén.
Porque los campesinos muchas veces cuesta que se conviertan, como que les cuesta creer. Entonces, ahora sabemos que Cristo es el dueño del universo, que Él hizo todas las cosas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, mire que verdad aquí, que quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Es el primogénito de los muertos. Él resucitó, la primicia, como dice en 1 Corintios 15, 20, es el que primero resucitó. Aleluya, resucitó. Ahora vamos a empezar a cantar, resucitó, resucitó, vamos a celebrar porque Cristo resucitó. Amén. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, te damos la gracia, Señor. Unge, Señor, a este pueblo.